Eh, Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ateísmo Católico, este podcast donde tratamos temas de filosofía, teología, fe y razón, temas de actualidad y temas controversiales. Gracias, Bere, por estar aquí. Entramos así exabruptamente porque estábamos checando y le piqué a grabar y bueno, por eso nos agarré de sorpresa, pero vamos a darle. Bere, pues muchas gracias por estar aquí. Voy a hacer así la presentación más genérica. Si se me pasa algo, me dices. Ahorita, pues Bere es especialista en nutrición. Ella tiene varios diplomados, especialidades en España también. Ahorita es también estudiante de otro programa. Y bueno, pues Bere especialmente se ha dedicado como a profundizar en la relación que existe entre la salud mental y la alimentación. Y bueno, más que nada como que busca integrar la salud de forma integral, ¿no? No nada más te va a decir que comas, que no comas, que bajes de peso, que subas de peso. Y realmente, pues por eso quise como que en este episodio compartiéramos, ¿no? Pues ella es Berenice Carrillo y vamos a hablar un poco de la relación del alimento, de la alimentación con la cuestión afectiva. Entonces, no sé si me pase algo en presentarte, Bere. No, todo bien, muchas gracias. Gracias por la invitación sobre todo. Es para Este, mí un honor estar también aquí. Muchas gracias, Bere. Pues bueno, voy a comenzar ahí provocando con algunos temas que me interesa también que reflexionemos. En algunos campos de concentración, en Rusia, en Japón también, pero especialmente con algunos niños alemanes y judíos, eh, se les aisló, ¿no? De la parte, pues bueno, no tenían papá ni mamá, pero los seguían cuidando y algunos niños pues les daban de comer, los dejaban dormir, les cambiaban de pañal, o sea, les daban todas las necesidades básicas, ¿no? Pero a un grupo no le daban cariño, no le daban atención y al otro grupo sí. Entonces, los niños que no les daban afecto se murieron, ¿no? Entonces, bueno, pues en este experimento quisieron ponerle como a esta causa de la muerte, le quisieron poner como también a la desnutrición como afectiva, ¿no? Le pusieron marasmo. Fue lo que tuvieron en ese momento, dijeron, bueno, pues les dio un marasmo afectivo y se murieron. Entonces, bueno, sí conocías la historia, más o menos. Sí, y también hay varios estudios sobre esta parte en cuestión de cómo la situación afectiva muchas veces no es la mejor, entonces a final de cuentas eso también nos lleva a que caigamos en situaciones, pues ahora sí, adversas, ¿no? La piel es el órgano más extenso y más grande que tenemos y es el que menos utilizamos. ¿Esto qué quiere decir? La parte de tener activo el sensor, ahora sí, de nuestra piel, del contacto con gente importante, también nos lleva a poder elevar nuestro sistema inmune, a también enriquecer las bacterias que hay en la microbiota intestinal. Y pues sí, obviamente cuando estamos mayormente estresados, cuando no hay una parte afectiva adecuada, pues obviamente todo esto se ve reflejado en esta parte, ¿no? Y es aquí la importancia en donde hablamos sobre no solo es lo que estamos comiendo, ¿no? O sea, porque sí es importante, claro que lo es, pero en el momento que nosotros nos estamos relacionando desde una manera donde estamos aislados, donde estamos mayormente estresados, estamos en un estado también proinflamatorio que nos lleva precisamente al deterioro físico y mental también. Eh, bueno, aquí me surge ahorita de lo que reflexionas a partir de lo que te comparto, con la producción de cortisol también, en la cuestión, se reduce, me imagino, ¿no? Eh, Ujú. Cuando tienes también un contacto afectivo, porque esto te hace sentir seguro y la seguridad pues hace
liberes más oxitocina que cortisol. Entonces, en un mundo lleno de cortisol, hay que meterle oxitocina, ¿no? Entonces, sí es la hormona correcta la que estoy mencionando. Y bueno, pues las endorfinas también, ¿no? Que es la que te hace sentir querido. Claro, también la parte de las hormonas del bienestar. Ahora sí que hablamos un poquito sobre dónde se producen los neurotransmisores que también están activos en el cerebro y cómo esto todo tiene que ver, ¿no? La serotonina es un neurotransmisor, una hormona, también que nos da y nos permite, pues ahora sí que la parte de la felicidad, ¿no? Pero aquí hay personas que no lo producen lo suficiente o que realmente también si su intestino está como mayormente permeable, bueno, ahora sí lo que se llama disbiosis, que es lo contrario a simbiosis, que es cuando tenemos una microbiota intestinal regulada. Cuando existe esta parte, nos lleva precisamente a no producir suficiente serotonina. Y entonces la serotonina no solo nos ayuda para el bienestar emocional, sino también para nuestra digestión y todo esto. También cómo está tu exposición al sol. Realmente ahorita estamos conectados en la cuestión de el eje intestino-cerebro y eso tiene que ver muchísimo de cómo está tu intestino y cómo está tu cerebro, ¿no? O sea, conforme también esté tu intestino, también va a estar tu cerebro, tu salud mental. Digo, hay muchas situaciones en las cuales podemos estar pasando por una depresión, por una ansiedad. No necesariamente tiene que ser la parte de los nutrientes, sino también otros acontecimientos, pero cuando existe esta parte de una disbiosis, que es cuando está alterada la microbiota intestinal, hay una mayor proinflamación. Los neurotransmisores del cerebro se ven afectados. Entonces, aquí es donde menos podemos estar produciendo esta sustancia o este neurotransmisor, que es lo que nos lleva precisamente a pues caer en esto, ¿no? O sea, claro que la depresión, la ansiedad son situaciones muy complejas que vienen también de cómo se ha definido tu vida o ciertas situaciones en ella. Pero bien, si nosotros también nos enfocáramos en la cuestión de cómo nos hemos relacionado con nuestros alimentos y también cómo nos hemos relacionado en el día a día con los acontecimientos que hacemos, como el hecho de dormir bien, comer por lo menos tus 3 comidas diarias y también salir a dar un paseo, estar en contacto con la naturaleza, son situaciones que las seguimos viendo como un hábito, cuando en realidad son necesidades fisiológicas para que tu cuerpo pueda estar en sintonía, o sea, por lo menos también sacarte de ese episodio de pues depresión y ansiedad, ¿no? Wow, qué padre esto que me compartes, porque justamente he estado meditando mucho cómo la psicología y la terapia pues te lleva a conectar contigo mismo. Y justamente cuando empezamos a perder conexión con nosotros mismos, todas las cosas que tú acabas de mencionar son las que vamos perdiendo, ¿no? El contacto con la naturaleza, el contacto con las otras personas, el contacto finalmente que tenemos con lo natural, con nuestro entorno, nos quita el contacto con nosotros mismos. Y justamente San Agustín decía que la única manera pues de conocer a Dios es conocerte tú, ¿no? Y el conocimiento contigo se da solamente en el contacto contigo mismo, no existe otro camino, ¿no? Entonces, eh, fíjate, ahorita que mencionas esto y que hago esta reflexión, también me viene mucho a la mente cuando empecé otra vez a poner atención en lo que comía, pues me di cuenta que en realidad no estaba comiendo, ¿no? Hacía una comida al día y de repente comía una cosita aquí, otra cosita acá. Y eso no significaba que aunque estuviera no comiendo, estuviera bajando de peso y de alguna manera, pues yo mismo sentía mi digestión distinta. Sí, siempre procuro tomar 2 litros de agua, pero en cuanto empiezo a poner atención en comer 3 comidas al día, empezarme a hacer mi comida con verduras y todo, eh, realmente empieza a mejorar, ¿no? Empiezo a tomar los baños de sol que me habías comentado, me salgo a leer en el sol, ¿no? Y corro en el sol también. Entonces, bueno, ¿por qué pongo esto? Porque a mí me venía mucho cuando me hacía la comida que en realidad comer tiene un trasfondo eh, subconsciente de que tú cuando le haces de comer a alguien, le estás manifestando cuánto lo quieres a través de la comida. Entonces yo decía, pues realmente yo me estoy haciendo de comer y yo me estoy dando cariño yo mismo, ¿no? O sea, muchas veces como que prescindimos de eso y esperamos que alguien venga y nos prepare, que alguien venga y nos haga,
pero si nosotros no velamos por nuestro propio cuidado afectivo, de nosotros mismos nutrirnos, como tú decías, de la luz del sol, incluso de la cuestión intelectual, ¿no? De lo que consumimos en internet, este, y finalmente cuidar nuestra alimentación, o sea, y agregar verduras en cada comida. Entonces todo esto como pues realmente tiene mucho que ver en nuestra relación afectiva personal, porque al final de cuentas te estás dando amor cuando tú te estás dando de comer bien, cuando te estás dando de comer, porque a veces comemos pero no nos estamos dando los nutrientes necesarios, ¿no? Claro, a final de cuentas, yo creo que aquí hay un punto importante porque, bueno, yo como especialista en obesidad y trastornos de la conducta alimentaria, va a depender mucho, mucho de la situación también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el alimento ha sido como el sedante o el calmante para muchos. Entonces, en ese tema también es una cuestión importante. Pero sobre todo también entra esta situación ahorita que mencionabas de que realmente estabas haciendo solamente ciertas comidas, picando aquí, picando allá, pues ¿qué es lo que empieza a pasar con todo esto? No necesariamente quiere decir que empieces a bajar de peso, muchas personas lo pueden ser, otras no. Incluso ahorita se está dando todo el tema de la anorexia atípica, que qué es lo que lo hace diferente, o por ejemplo un trastorno no especificado. Esto se debe cuando estamos como en una situación afectivamente negativa y pasamos por situaciones en donde o hay mayor restricción o hay mayor desinhibición. Y es cómo nos hemos relacionado con todo esto y eso también tiene que ver mucho en cómo está tu herida, si hay algún trauma, si hay mucha rigidez cognitiva, o sea, son varios los puntos aquí. Pero también en este punto quiero recalcar esto. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, cuando una persona empieza a perder peso de manera abrupta o deja de comer por X o Y, ¿qué es lo que empieza a pasar? El cerebro se inflama. Entonces está como en un estado de supervivencia, se pone todavía más alterado y es ahí cuando logramos no sentirnos tranquilos y entonces todo esto nos lleva a eso, ¿no? Entonces, a final de cuentas, cuando estamos perdiendo peso de una manera muy abrupta o que realmente no hay suficiente alimento, el cerebro va a estar siempre en estado de alerta y no vamos a poder trabajar cosas importantes en nuestro día a día. Por eso es que empieza todo este tema de la niebla mental, hay mucha fatiga, hay cansancio, empieza a moverse toda tu digestión, incluso se ve alterado tu sueño y tu descanso. Entonces, de aquí podemos llegar a caer en otras conductas que pues nos llevan a un desencadenante, ¿no? Pero precisamente por eso lo explicaba desde un inicio, las hormonas y los neurotransmisores como la dopamina, la serotonina, las endorfinas, la oxitocina son y juegan roles muy importantes en nuestro bienestar, ¿no? Sí, y bueno, yo creo que también tiene mucho que ver los discursos que nos vamos comprando y que vamos obteniendo cuando tenemos una ruptura, cuando vivimos un duelo, cuando tenemos baja autoestima. eh, y esto también me lo comentabas, ¿no? Cuando hemos tenido sesiones, cómo el hecho de pensar sobre nosotros también va influyendo sobre nosotros. A mí me llamó mucho la atención que me decías, estás tolerando, tienes un dolor emocional tan profundo que te lleva incluso a tolerar el dolor físico. Y yo, wow, o sea, a Claro. mí me hizo así como que eso me abrió la mente bien machino porque pues me empecé a percatar que había cosas de mi aspecto físico, no nada más como la cuestión del peso, sino incluso una lesión que tenía en el brazo que no le estaba dando atención, eh, unas lesiones que tenía también en la piel que no había atendido. Entonces, incluso el medicamento que tomo, ¿no? Para mi déficit de atención lo había dejado de lado, como que de alguna manera desilusionado porque sentía que no me funcionaba, ¿no? Entonces, como las ideas que vamos captando a través de la vida, porque aunque yo soy muy promotor de ir al psiquiatra cuando sea necesario, cuando pues el psicólogo o el médico no lo indiquen, eh, pues de pronto viene este discurso también de que te generan adicción o te generan efectos secundarios. Y sí es cierto, pero a veces lo necesitamos para salir de la crisis, ¿no?
Y esto lo pongo porque así vamos siendo negligentes con nuestra salud, pero detrás de la negligencia de la salud, porque a veces te lo echan en la cara los médicos, ¿no? Detrás de la negligencia de la salud hay una falta de educación. Y eso los médicos no andan ahí por la calle anunciando, ¿no? Claro, sí hay quienes tienen su podcast, hay quienes tienen su programa, pero no van por la vida diciendo, no, mire, es que te explican con peras y manzanas, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, a mí me impactó cuando tú me lo explicaste, ¿no? Porque, bueno, pues traigo mucho trabajo de terapia y todo, y en cuanto me lo explicas, me hizo clic con muchas cosas que yo traía, ¿no? Personalmente hablando. Claro, a final de cuentas, justo como hablábamos con los medicamentos, o sea, puede haber personas que sigan creyendo que la medicina es lo que los va a sacar adelante y otra también muy diferente es si hiciéramos como este enfoque en cómo está tu estilo de vida, ¿no? O sea, realmente el medicamento va a empezar a hacer acción, va a ceder y va a tener una mejor repercusión en tu cuerpo si realmente empiezas a preparar también tu cuerpo, ¿no? O sea, en este caso, como yo lo he hablado y lo hablo mucho en cuestión de cómo la microbiota tiene todo que ver en nuestra vida, o sea, desde ahora sí que tu estado de ánimo, desde tu digestión, desde tu cómo va a estar tu piel, de también cómo va a estar tu fertilidad, son varios puntos, pero aquí está muy claro, ¿no? O sea, realmente para que también un medicamento pueda comenzar a hacer efecto en tu cuerpo y que es muy necesario justamente como para estos tipos de tratamientos, tiene mucho que ver pues igual, cómo duermes, cómo estás comiendo, y no me refiero a cómo estás comiendo en cuestión de métete en una dieta porque no es por ahí. Y de hecho lo digo, o sea, las dietas no funcionan. ¿Por qué? Porque a final de cuentas no es el hecho de nada más estar de lunes a viernes comiendo perfecto y el fin de semana el perfecto descontrol, ¿no? Que es el ciclo de la restricción y luego el atracón y luego volvemos a todo ese sitio y eso conlleva muchas subidas y bajadas, tanto fisiológicas como mentales y emocionales. Entonces, ya de ahí se va como también desencadenando todo esto. Entonces, es súper importante esta parte. Como yo se los digo, son necesidades fisiológicas, alimentar tu cuerpo en horarios e ingestas regulares, tener variedad de alimentos, por lo mismo para enriquecer esas bacterias de la microbiota de tu intestino, tener por lo menos de 15 a 20 minutos diarios contigo, movimiento consciente, o sea, no estoy diciendo vete al gimnasio, estate ahí 3 horas, 1 hora, porque a veces malentendemos eso, ¿no? Entonces también es eso, o sea, es cómo puedo empezar a dar esos pequeños pasitos que no sean tan drásticos y que puedan ser sostenibles y sobre todo que puedan ser accesibles a todo esto, ¿no? O sea, ya después de que podamos tener esos primeros afrontamientos, al igual que con el descanso, después de eso ya podemos ver que podemos ir trabajando. Digo, cada proceso es muy individual y cada persona va a necesitar cosas distintas. ¿Por qué? Porque cada persona es única y irrepetible. Y sé que suena muy trillado esto, pero es real. No todas las personas podemos hacer lo mismo todo el tiempo, ni todas las personas van a empezar a tener un cambio en su vida igual que el compañero. O sea, no. Sí, totalmente, Bere. Y aquí me llama mucho la atención porque pues también hablamos de que los procesos de cada quien, porque uno va haciéndose consciente, como tú lo decías, no hablas de la conciencia, el, el ejercicio consciente, el, la alimentación consciente y al final de cuentas, cómo esto te va generando que tú pongas justamente acción en lo que tiene que ser, ¿no? Por ejemplo, Feuerbach decía, tú eres lo que comes, y no se refería solamente como a esta parte de lo que comes materialmente, sino a las ideas, ¿no? Y justamente como lo decías, porque luego agarramos, no sé, que la dieta keto, que la militar y que, que la Macy, ¿no? Y De la digo, luna. sí, y bueno.
A lo mejor habrá quienes logren deshidratarse o descompensarse unos días, ¿no? Porque sí, al final de cuentas, no puedes imponer un proceso que está hecho en general para una persona que a lo mejor no tiene el estilo de vida militar, ¿no? Incluso, no sé, por ejemplo, aquí, ya que nos hablas de esto, pues es también no quererse y no querer a las personas cuando recomendamos algo bajo una prescripción que no es profesional. Yo peleo mucho esto, ¿no? Eh, el que estudia medicina, pues estudió medicina para ser médico, ¿no? El que estudió psicología, y hay quienes son interdisciplinares porque se mueven en diferentes campos, está bien. Pero al final de cuentas yo creo que respetar a nuestro profesionista en su campo específico y asistir a él, pues también es parte de este proceso afectivo que debo de vivir para tener un amor propio y también poder tener relaciones sanas con los demás. Entonces, no sé, a ti te han llegado personas que de repente, no sé, lleguen a incluso hasta enfermos y que tengas ahí que, pues no sé, ayudarlos porque al fin de cuentas empezaron a hacer cosas que estaban fuera, ¿no? Del ámbito profesional. Claro, o sea, a final de cuentas, como yo les digo, o sea, sí, aquí trabajamos el cómo nos hemos relacionado con los alimentos, pero a final de cuentas tenemos que hacer un trabajo multidisciplinario, ¿no? O sea, yo no soy psiquiatra y hay personas que necesitan psiquiatría. Y sobre todo también esto va muy de la mano con la terapia. O sea, ¿por qué? Porque traemos cargando muchas cosas que nos llevan precisamente a todo esto. Y bueno, ahorita platicando un poquito sobre el iceberg, el iceberg es como que lo que vemos en la punta y son los síntomas. O sea, muchas veces entra esta parte de dejar de comer, exceso de ejercicio, miedo a subir de peso, también esta parte de que puede llegar a haber autolesiones, eh, no sé, está toda esta parte, pero debajo del iceberg es en donde está todo esto, ¿no? O sea, lo que no se ve es lo que se ve. Sé que a lo mejor no suena un poco loco, pero, o sea, eso que no estamos viendo es lo que nos hace tener todos los síntomas, a tener miedo a subir de peso, a dejar de comer, a estar en el ejercicio total, o sea, todo el tiempo, a querer estar siempre más musculosos, a, por ejemplo, también todo lo que consumo tiene que ser súper clean, muy limpio, solo saludable. ¿Por qué? Porque eso también es una conducta y un trastorno alimentario, ¿no? Que bueno, ojo, hay que también saber que no todo es trastorno alimentario, ¿no? Hay conductas alimentarias que a lo mejor es la parte del riesgo que nos lleva a tener todo esto, ¿no? O sea, incluso alguien que no pueda aguantar ciertos alimentos, texturas, desde ahí ya empezamos con todo esto, ¿no? Sí, era lo que llamabas como esta parte en el iceberg, como este sistema de compensación, ¿no? O sea, yo tengo dolor en cierto aspecto y lo compenso con una conducta alimenticia, sea quitando o sea poniendo. Porque al final de cuentas la mente es así, ¿no? Cuando tú cumples algo, aunque sea no comer, el mismo cerebro te gratifica con dopamina. Y tú, porque tú mismo lo das, ¿no? Como decir, logré no comer o logré comer menos y te gratifica con dopamina incluso aunque no estés comiendo. Y esto también por eso se van generando las patologías, ¿no? Porque habitúas a una conducta insana a tu propia persona. Y bueno, eh, Se llama sistema de recompensa. sistema de recompensa. Sí Ajá. era Sistema de lo que recompensa es algo que nos genera placer y por eso lo volvemos a hacer. ¿Esto qué quiere decir? No sé, lo voy a poner con un ejemplo. No sé, hay alguien que, por ejemplo, todo el tiempo, o sea, le encanta el café. El café y se toma hasta 3 litros de café al día. Pues obviamente eso deja de ser también saludable, ¿no? Pero es esa parte donde quiero evitar o sentir esa incomodidad. Entonces, por eso lo sigo haciendo. O sea, porque realmente detrás de esa conducta hay algo que estoy evitando. Entonces, ya. vuelvo a hacer lo mismo. Entonces, cuando empezamos a dejar de comer, o sea,
en el tema de que pues sí, o sea, obviamente también hay situaciones, o sea, todo lo que es relaciones interpersonales, relación con tu propio cuerpo, em, incluso apetito, saciedad, cuando tenemos como un evento nuevamente afectivamente negativo, va a cambiar, ¿no? Y todo el tiempo estamos en constante cambio porque somos seres humanos, somos seres pensantes y cambiantes. Entonces, nunca vamos a tener la relación perfecta con la comida, ¿no? Pero lo que sí hace que podamos tener un espacio como más empático y de paz es el conocernos y el también saber qué es lo que está pasando o qué es lo que me detona. El que yo me vaya y esté picoteando todo el tiempo, o que me vaya mayormente por todo el tiempo esos alimentos densos calóricamente todo el tiempo. O sea, no me refiero a un día a la semana me como una hamburguesa o 2 días a la semana, no, o sea, todo el tiempo, ¿no? Al igual, cuando realmente restringo completamente, no como nada, o sea, son como dos extremos que me gusta platicar. ¿Por qué? Porque sí los hay, o sea, y muchas veces estamos en este punto en donde, ok, esta es para llevarnos mejor con los alimentos, ok, entonces a partir de aquí vamos a comer todos los helados, todas las hamburguesas, no, o sea, tampoco va por ahí, ¿no? O sea, si no es el punto de cómo me siento cuando yo como esto. Entonces es ahí donde vamos a trabajar esa parte, ¿no? Pero a final de cuentas, sí que empieza toda esta situación en donde muchas veces por dejar de afrontar esto que estoy sintiendo, me refugio en esa conducta, ¿sí? Y esa conducta también implica en el ejercicio, también implica en la obsesión por comer solo cosas sanas, también implica en la obsesión de estar todo el tiempo tomándome 3 litros o 8 tazas de café al día, o sea, no sé si más o menos me voy explicando. Sí, 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 el punto no es como habituarnos a esta parte de restringir, pero tampoco irnos al otro extremo de comer un solo alimento siempre y esto que nos vaya generando como un mal hábito, ¿no? También, sí, sí, totalmente. Eh, Así es. bueno, y dentro de ayer también me ponía a pensar y reflexionaba sobre esto, me acordaba, porque al final de cuentas, también aquí me gustaría como la parte de compartir los alimentos, ¿no? Porque actualmente pues se está perdiendo, también como, o ya está perdido, ¿no? Digo, muchos, por ejemplo, aquí con mi hermana, yo vivo con mi hermana y realmente no coincidimos en ninguna comida. Entonces, cada quien trae su ritmo, cada quien come por su lado, cada quien come a sus horas, cada quien come donde lo agarra el hambre, ¿no? Yo por ejemplo, pues he tratado de hacer mis comidas aquí, ¿no? Últimamente, ahora que he estado poniendo atención, y luego de repente mi hermana me decía, no, pues es que tú lavas los trastes y tú alzas la casa, y le digo, pues que en realidad yo soy el que ensucia los trastes porque nadie come aquí, y eso pasó después, pues de que me empecé a atender, ¿no? Entonces, eh, cómo el compartir con alguien también a veces, el tener rituales, el tener horarios establecidos de encuentro, te ayuda a tener la atención en la comida. Y qué tan importante es tener la atención cuando estás comiendo, ¿no? Porque pues a veces estamos en el celular o estamos en la televisión o estamos, pero no es... Y perder este contacto de relación, pues te ha llevado también, de alguna manera, nos lleva a perder contacto con los ritmos de alimentación. ¿Qué nos podrías contar de eso? Sobre todo también es esa parte, ¿no? O sea, con quién compartes la vida, con quién empieza a hacer todo esto. O sea, el hecho de poder también disfrutar de tus comidas, de lo que estás haciendo, tiene que ver también mucho con el sentido que tienes de tu vida, con el propósito de vida que tienes, ¿no? Muchas veces no logramos tener este disfrute, ¿por qué? Porque ni siquiera estamos disfrutando de nuestra propia vida, de lo que hacemos. Y ni siquiera tenemos el propósito de vida que hay, ¿no? Entonces, a final de cuentas, eso también tiene mucho que ver el con quién compartes la mesa, ¿no? También si, por ejemplo, en casa casi siempre ha sido algo de convivir, de disfrutar, de platicar, de cómo va la vida. Y otra también se puede dar donde si todo el tiempo es conflicto, es pelea, es alteraciones, eso también nos lleva a perder ese disfrute y a no querer. Entonces empezamos a evitar.
Entonces, por eso también es importante el ir teniendo esta parte, ¿no? O sea, como de, ok, pongo mi mantel, pongo mis cubiertos, voy a dedicar tanto tiempo a comer, a disfrutar esta parte, que digo, también como alejarnos un poquito de todos los aparatos electrónicos a los cuales estamos expuestos la mayor parte del día, ¿no? Celular, iPad, televisión, etcétera. Entonces también es irnos como concentrando en esta parte de dejar a un lado los aparatos electrónicos, precisamente porque cuando estamos frente a una tele o a un celular, o sea, también te aíslas, incluso teniendo a alguien aquí está enfrente de ti, ¿no? Cuando utilizamos el aparato electrónico, ¿no? Entonces también tu cerebro no recibe la señal de que estamos comiendo, de que está recibiendo alimento a tu estómago. Entonces la leptina, que es un neurotransmisor que nos permite saber cuándo estamos saciados, ¿no? Que eso también tiene que ver mucho cómo está tu insulina, que eso también es otro tema ahí ya fisiológico, ¿no? Pero realmente cuando la leptina no hay, o sea, la leptina la función que tendría que hacer es, oye, ya me estoy llenando, ya no me des comida, para, ¿no? Y entonces también entra aquí la parte de la grelina, que es la que nos permite saber cuándo tenemos hambre y es la que nos avisa, ¿no? Entonces al momento que nosotros estamos alimentándonos y no estamos en el momento presente lo que está pasando, pues ¿qué es lo que pasa? Ah, ok, sigo comiendo, me quedo con hambre. Entonces, ni siquiera me di cuenta cuando me acabé el plato que ya quiero seguir comiendo. O bien, estoy en plena discusión de alguien y lo que quiero es terminar rápido y me quiero levantar de la mesa e irme, pero me quedé con hambre. Entonces, es toda esa parte también cómo entra, o sea, estás disfrutando tus alimentos, ¿no? Ok, bueno, ¿qué hay ahí? O sea, pues es la misma parte, o sea, tengo un propósito de vida, cómo se siente también esta parte, ¿no? Y algo que se me hace como bien padre, eh, es como al mejorar la felicidad que hay en el cerebro, lo mejora todo. Mejora el sistema de vida, mejora el sistema de recompensas. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que no tienen este sentido. Se da mucho en personas que tienen anorexia. Ujú. Qué interesante. ¿Cómo tiene que ver con la parte de, o sea, cómo viene, se me hace bien interesante cómo vas manejando la explicación y pones un caso concreto, ¿no? Con la anorexia. O sea, ¿y dónde termina esto? En tristeza, ¿no? Y justamente una de las razones por las que empecé esta etapa de ver diferentes perspectivas interdisciplinares con la afectividad es porque yo decía que en Chihuahua la mayoría de los casos de divorcio y de rupturas tienen que ver con la depresión y también tiene que ver algo el suicidio, ¿no? Porque en Chihuahua tenemos el primer lugar de suicidios, bueno, de los primeros lugares en suicidios, pero también de los primeros lugares de divorcios. Entonces, ¿cómo el, hasta en eso, ¿no? O sea, la alimentación influye en tu estado de ánimo va a influir en tus relaciones y tus relaciones, como en todo, ¿no? Entra en un sistema y todo se puede ir abajo. Totalmente. Entonces, desde el cuidado personal, ahí entra todo, ¿no? O sea, no me cuido, no pongo atención a algo que está pasando raro en mi cuerpo, y ya. Por ejemplo, no sé, ayer se me antojó tomarme un café porque acá ya está haciendo frío, se me antojó tomarme un café yo no le pongo azúcar al café y le puse azúcar y dije, así como cuando era niño, ¿no? Y me preparé el café con bastante azúcar y le eché creo que 2 cucharadas de azúcar a la taza y luego ya con un pan. Pero fue bien interesante porque luego sentí como mi cuerpo le sentía feo, ¿no? O sea, en vez de ser satisfactorio, terminó siendo como una experiencia donde yo sentía que al momento de estarlo procesando, mi cuerpo no le cayó bien el azúcar. Y no es tanto que no coma azúcares, pero de alguna manera porque ya había tenido más controlado esa parte, a la hora de que el cuerpo recibe esta descarga, pues lo sientes, ¿no? Es interesante. Incluso cuando vuelo, ahorita donde estoy trabajando, a veces cae azúcar en ciertas partes de ahí del trabajo y se moja
y huele fuerte, porque el azúcar huele como una orina fuerte cuando lo mojas. Y así huele la orina de quien pues tiene el azúcar alto, quien no se cuida, ¿no? Y es más penetrante el olor. Entonces, eh, pues bueno, ya para terminar, como relacionando esta parte de la autoestima, por eso hacía la reflexión y de la alimentación, veré, ¿qué nos recomendarías tú? Eh, ¿Cómo podríamos orientar nuestra alimentación a nuestra vida afectiva? ¿Tú qué podrías, este, ya para cerrar, así como que dijeras tú, este es mi máximo consejo que trato de que todos se queden con él, para que busquen cuidarse? O sea, yo sé que cuando amas lo que haces, dices que tiene que no vengas conmigo, pero al menos que te cuides porque tú sabes el beneficio que produce el conocimiento que tienes, ¿no? Claro, pues bueno, a final de cuentas, ahorita en todo este punto creo que hay algo que sí me gustaría comentar. Es la parte sobre todo de cómo muchas veces, ahorita que comentabas la parte del suicidio, eh, el TCA es la principal causa de muerte en las personas. Y muchas veces esto ni siquiera se toma en cuenta en los hospitales. O sea, cuando a alguien se le para el corazón no dice, fue un paro al corazón, pero ¿por qué se paró el corazón? Uno, por los vómitos que puede haber por parte de la bulimia. Se para el corazón, ¿por qué? Porque los electrolitos del cuerpo también fallan precisamente cuando hay una restricción tan fuerte. Cuando alguien tiene un coma diabético, no dicen que es porque tenía un trastorno por atracón, ¿no? Dicen que porque realmente tenía sobrepeso, diabetes y listo. Pero entonces creo que también aquí es un llamado importante, ¿sí? A dar un diagnóstico adecuado y certero. Porque muchas veces hay personas que llegan al sistema de salud y ni siquiera se les atiende por lo que es, ¿no? Y precisamente Wow. cómo se ha relacionado todo este tema en cuestión de que una persona deja de dormir, deja de comer, pero ¿por qué? O sea, ¿qué hay detrás de eso? Y todo eso tiene que ver con la salud mental. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el trastorno es una conducta mental. Conducta, porque no es una enfermedad, ¿no? Entonces, al final de Yo, cuentas, yo yo- creo que las partes importantes que a mí... Ujú. no, no, adelante. Ok, la parte importante que a mí se me haría principalmente como de cuidar esto, como que los síntomas de alerta cuando algo sientes que no va del todo bien, sería como pasar noches muy prolongadas sin dormir, falta de apetito o que haya una inhibición muy, o haya una desinhibición muy prolongada de todo esto. Que también como el desinterés, de tus actividades y también el hecho de em, comenzarte a aislar de tus mismos grupos de personas o personas importantes. El hecho también aquí que implica que a veces por el hecho de estar comiendo perfecto no quiero ir a ninguna reunión, entonces me voy aislando, me voy encerrando en eso, pero eso también me lleva a una repercusión de salud mental. Entonces, ¿cómo pudiéramos llevar una vida un poco más saludable sin este tipo de situaciones en cuestión de, em, vaya, sin ponernos tanto en riesgo? Pues bueno, vamos empezando, ¿no? O sea, tus baños de sol, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu microbiota? ¿Cómo está tu digestión? Una hidratación adecuada. No me refiero a estar tomando 3 4 litros de agua porque eso también no es normal. Em, También, por ejemplo, pues por lo menos hacer tus 3 comidas, incluso no tengas hambre, 3 comidas. 3 comidas sería lo ideal en esta cuestión de no bajarnos a menos de 3 comidas, ¿no? Al igual, no irnos a más a todo el día estar como picoteando en esto. Eh, ¿Qué puedes incluir en tus 3 comidas? Pues bueno, una fuente de proteína, o sea, fuentes de proteína, grasas, que van a ayudarnos a regular nuestra temperatura, nuestras hormonas, a tener mayor saciedad durante el día, ¿sí? Y también fuentes de fibra, o sea, y esto incluye fruta, verdura, cereales integrales. Eso sería como lo óptimo de todo esto. Poder salir a caminar por lo menos de 15 a 20 minutos diarios, ¿sí? Esos serían como los parámetros para mí importantes y el descanso adecuado.
y también poder regular esta Pues muchas parte gracias, en Bere. Yo cuanto creo que nos amplías el panorama a porque a salud veces la mala mental. información Realmente pues también nos si te lleva a sientes como muy descuidarnos atonado, y a como poder romper también con buscar nuestra ayuda en cuanto a relación una personal. terapia. Realmente también si crees que te cuesta trabajo, es importante pedir ayuda. También la parte de poder escribir todo aquello que te abruma, que te hace sentir como fuera de lo que es, eso serían las cuestiones importantes. Y también tener relaciones interpersonales que aporten y que te importen también. Pues muchas gracias, Bere. Yo creo que con esto nos dejas mucha tarea. Y uno de los fines pues, del podcast es generar conocimiento, ¿no? Porque pues a veces vas con el entrenador y justamente como decías ahorita, lo primero que te dice es 3 litros de agua para desechar grasa, ¿no? Que es lo que te dice. Y bueno, pues aquí, como tú nos decías, a veces viene una descompensación en el potasio por tomar La tanta grasa agua. no se desecha. Nos, sí, entonces, fíjate cómo a veces estas ideas, O sea, ¿no? digo, nada más Que porque te también hay dicen partes donde, sí, claro. sí, y Sí, digo, entonces pues todo y, esto y también te, es te como pongo un ejemplo. bastante importante. Sí, y digo, y te ponía este ejemplo porque lo mismo pasa con el entrenador de pesas, como a veces puede incluso hasta un médico, a veces los médicos también te quieren recetar o te quieren dar una dieta o te sugieren cosas o que este aceite, pues no les toca, ¿verdad? Y bueno, pues bueno, muchas gracias. Yo creo que a mí me queda concluir que pues la medicina no lo cura todo y la mejor medicina es alimentarte, ¿no? Finalmente alimentarte, no tanto comer nada más, sino tener una alimentación y poner atención en todo lo que dejo que entre a mi corazón, a mi mente y a mi cuerpo. Pues muchas gracias, Bere, por tu tiempo, por tu conocimiento. Es muy valioso y espero que a quienes nos escuchan, quienes nos ven, pues les sirva bastante y que les aporte para su desarrollo personal integral. Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo, te repito, y bueno, pues esto fue Ateísmo Católico, este podcast donde tratamos temas de filosofía, teología, fe y razón, temas de actualidad y temas controversiales.